noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. De inmediato, nuestros titulares. Preside Machado Ventura delegación cubana que participará en toma de posesión de Dilma Rousseff. Envían líderes mundiales mensajes por aniversario 56 del triunfo de la revolución. Registra Santiago de Cuba la más baja tasa de mortalidad infantil de su historia. En esta emisión le ofrecemos un resumen de los principales acontecimientos ocurridos en el mundo en 2014. El compañero José Ramón Machado Ventura, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, preside la delegación cubana que participará en los actos oficiales de toma de posesión de Dilma Rousseff como presidenta de la República Federativa de Brasil, que se efectuará este jueves 1 de enero. La delegación cubana está integrada además por los compañeros Rogelio Sierra Díaz y Marcia Acoba Ruiz, viceministros de Relaciones Exteriores y de Salud Pública respectivamente, y María Elena Ruiz Capote, embajadora de Cuba en ese país sudamericano. Los 5 héroes asistieron al Rumbón de la Victoria Volvieron Ya, tradicional toque de tambor que este 2014 tuvo por escenario el habanero Salón Rosado Benny Moré de la Tropical. El Rumbón de la Victoria devino en fiesta espontánea del público asistente a la velada que se extendió hasta horas de la madrugada de este miércoles. Nuestros 5 héroes aceptaron la invitación de los integrantes del grupo Muñequito de Matanzas y como genuinos cubanos cantaron, improvisaron versos e interpretaron ritmos a través de los tambores. Fue el espíritu de la gente, de los cubanos, que impulsó la campaña por la lucha por los 5. El espíritu de este pueblo que está representado aquí en los rumberos, que además siempre lo digo, nos han acompañado, siempre lo han hecho sin que nadie se los pida, haciendo lo mejor que hacen, que es tocar rumba. Nosotros soñamos mucho con este día y ellos lo hicieron posible. Como le decía, fue un mecanismo, un gran mecanismo compuesto de pequeñas rueditas y todas sincronizadas. Si una fallaba, no se daba este día que estamos viviendo hoy aquí. Y nos sentimos muy orgullosos, no solo de nuestro pueblo, sino también de los hermanos, los compañeros del mundo que hicieron este día posible. A todos los cubanos tenemos una cita todavía en el Palacio de la Rumba y en el Callejón de Hammer, porque la rumba tiene que seguir. Es el amor de los pueblos la que está manifestado aquí. Y si bailamos rumba es porque lo tenemos en la sangre mambisa que heredamos por generaciones. Aquí no hay raza de ningún tipo, como decía Gerardo, todos somos mambises y todos somos cubanos. Y es el ejemplo de nuestro pueblo que se ha movido hoy aquí arriba y lo que seguirá batallando por el bien de Cuba y por el bien de la humanidad. Hoy estamos aquí disfrutando aquella rumba que pedimos, ¿no?, para el día que regresaron los compañeros. Y qué felicidad la que está viviendo el pueblo de Cuba, que uno la contata donde quiera que va, en la calle, uno puede percibir la alegría de la gente. En Cuba, el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Y todos tenemos de Maceo y tenemos de Martí. Así que, adelante, que viva la revolución. Aquí vamos a seguir construyendo la patria libre con ustedes. Virgilio de Agurfé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua y Kim Jong-un de la República Popular Democrática de Corea enviaron mensajes de felicitación con motivo del 56º aniversario del triunfo de la revolución. En sus mensajes, el líder histórico de la revolución, Fidel Castro, y el presidente cubano Raúl Castro, Ortega destaca que hace 56 años entraban a La Habana los revolucionarios del mundo con Fidel al frente en una experiencia singular de liberación que avivó todas las esperanzas. Añade que en estos tiempos de unidad, batallas y victorias somos todos el espíritu formidable del pueblo cubano y de los pueblos de nuestra América y el Caribe invictos e invencibles. Por su parte, el líder norcoreano en misiva a su homólogo cubano señala que el heroico pueblo de la nación caribeña ha defendido con firmeza las conquistas de su revolución y el socialismo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, nombró este miércoles a 14 ministros para completar su gabinete. Como canciller designó a Mauro Vieira, hasta ahora embajador de Brasil en Estados Unidos. El equipo ejecutivo afina los últimos detalles para la toma de posesión de la reelecta presidenta programada para mañana. La mandataria ratificó a la mayoría de su actual tren ministerial que cuenta con 39 miembros.
La candidata por el Partido de los Trabajadores en los pasados comicios presidenciales obtuvo más del 51% de los votos, una amplia ventaja sobre su contenedor, el socialdemócrata Aécio Neves. Muy buenas noches y muchas felicidades en el nuevo año para todos. Observen cómo predomina el buen tiempo sobre Cuba, con poca nubosidad solo hacia zonas de la costa norte y también alguna nubosidad hacia la porción sur. Por lo tanto, se pronostica para mañana un amanecer parcialmente nublado en gran parte de nuestro país. Son posibles aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte, oriental y central. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 18 y 22 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado, con solo aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte, del centro y el oriente del país, mientras que serán escasas en la parte occidental. Las temperaturas máximas en la tarde tendrán valores de 29 y hasta 32 grados Celsius en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Los vientos soplarán de región nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte oriental, donde habrá oleaje, y habrá poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Para los próximos 3 días se pronostican solo aisladas lluvias, principalmente hacia zonas de la costa norte, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y una buena noche. El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, recorrió los centrales azucareros de la provincia de Mayabeque, entre ellos el Boris Luis Santa Coloma, la más eficiente fábrica de azúcar del territorio. El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, culminó en el Central Boris Luis Santa Coloma de Madruga un recorrido por la provincia de Mayabeque para conocer cómo se comporta la zafra azucarera. En la mañana tuvimos en el Fajardo y ahora aquí en el Boris Luis Santa Coloma. Evidentemente el territorio, aunque no cumple los pronósticos previstos para la zafra chica, se aprecia sobre todo ya un crecimiento superior contra lo real alcanzado el año anterior. Y evidentemente el territorio va a aportarle alrededor de un 40% de crecimiento planificado contra el real alcanzado el año anterior. En el Boris Luis concluye hoy la zafra chica de los meses de noviembre y diciembre, con un sobrecumplimiento del plan de azúcar del 19%, mientras el aprovechamiento de la capacidad potencial y la eficiencia industrial superan hasta el momento los indicadores de la zafra precedente. Yo aprecio mayor organización en cuanto a todo lo relacionado a las normas, los índices, todo lo vinculado a la combinación integral del corte, el alza, el tiro, a la elevación de los indicadores de la eficiencia industrial, los rendimientos agrícolas, es decir, las toneladas por hectárea que se alcanzan hoy en las áreas agrícolas de la provincia, son resultados superiores. Estos resultados avisoran que los hombres y mujeres del Boris Luis Santa Coloma están en condiciones de sobrepasar el cumplimiento del plan de producción de azúcar por tercer año consecutivo. Desde Mayabeque, Andy Eduardo Martín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La provincia de Santiago de Cuba cerró 2014 con la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia, 3,8 por cada 1000 nacidos vivos. Este logro se debe a un sistemático trabajo en los 6 hospitales maternos del territorio y a la consagración de sus profesionales de la salud. Luego de una semana de ingreso con patologías de riesgo para su embarazo, como hipertensión arterial, asma bronquial y un prolapso de la válvula mitral del corazón, Laila Mo Arafet, una arquitecta de 27 años, regresa a casa sin complicaciones con su tesoro más preciado. Siempre tuve mucho miedo a tener alguna complicación por mi bebé, pero siempre tuve el apoyo de los médicos, la atención, y siempre estuve bien aguardada por mi familia y gracias a Dios pude llevar con feliz término este embarazo. Marco Gabriel Marey, un bebé de 9 libras de peso, ha sido el fruto de 40 semanas de gestación y también de una cesárea de éxito realizada en el Hospital General Juan Bruno Sayas. Como él, más de 13.700 niños arribaron a la vida durante el 2014 en Santiago de Cuba, provincia que culmina el año con una tasa de mortalidad infantil de 3,8 por cada 1000 nacidos vivos, la más baja de su historia. Hemos tenido alrededor de 1.300 nacimientos a partir del mes de septiembre por mes. Y se nos ha incrementado la morbilidad tanto infantil como materna. No obstante a eso, hemos trabajado muy duro y hemos podido cerrar el año 2014 con los resultados que nuestro pueblo y nuestro país espera de Santiago de Cuba.
El Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba es un centro de referencia en la atención de 17 patologías, esas que son consideradas de mayor riesgo para la gestante, logrando un índice de 0 muerte materna. Aquí se cuenta con un banco de leche dotado de tecnología moderna que ha beneficiado en la provincia a cientos de pequeños bajo peso o aquellos que han perdido a su madre dándoles a luz, además del riguroso cuidado que ocupan las horas de consulta, de hospital o de parto para cualquier tipo de embarazada. Gracias a esa voluntad que cada día entraña dedicación, mujeres como Laila Mo tocan la felicidad con un bebé entre los brazos. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a continuación les ofrecemos un resumen con los principales hechos que fueron noticia en el mundo en el año que finaliza. Hola, gracias por informarse con nosotros. Soy Cristina Escobar y me acompaña el colega Oliver Zamora. Bueno, muchas gracias, Cristina. Se acaba el 2014 y muchísimos acontecimientos informativos marcaron el mundo. Para conocer más, quédese con nosotros. 2014 fue clave en materia de integración latinoamericana, en la cual nuestro país desempeñó un papel fundamental. El año abrió para los cubanos con la cumbre de la CELAC en La Habana y cerró también en esta capital con 2 exitosas citas, la 5ª cumbre CARICOM-Cuba y la 13ª cumbre del ALBA-TCP. América Latina también vivió importantes procesos políticos. En varios países hubo elecciones presidenciales marcadas por un afianzamiento de la izquierda. Conozcamos más. América Latina y el Caribe vivieron un 2014 trascendental. El auge de los movimientos de izquierda impuso a la región una dinámica de cambios que revolucionó el panorama político, económico y social. En Venezuela, gobierno y pueblo derrotaron a la reacción. En 4 de las 7 naciones del continente que celebraron elecciones generales, El Salvador, Bolivia, Brasil y Uruguay, las victorias de las formaciones progresistas dieron continuidad a programas que permiten una mayor redistribución de la riqueza. El año comenzó bajo la impronta de la 2ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, efectuada en La Habana en enero y que declaró al continente como una zona de paz. El llamado a la unidad regional trazó la pauta para el decursar de la región. Debemos establecer un nuevo paradigma de cooperación regional e internacional. En el marco de la CELAC tenemos la posibilidad de construir un modelo propio, adaptado a nuestras realidades, basados en los principios del beneficio común y la solidaridad, que tome en cuenta las mejores experiencias desarrolladas en los últimos años por los países de la región y por las organizaciones latinoamericanas y caribeñas de integración como Mercosur, ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CARICOM, SICA y otras que a lo largo de los años ya han trazado un camino. Los distintos procesos integradores continentales salieron fortalecidos durante el año. La última cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, efectuada en La Habana, consolidó el cambio de época que vive América Latina y el Caribe para enfrentar los nuevos desafíos que se avecinan. Venezuela transitó por un año difícil. La derecha continuó sus planes para derrocar el gobierno, incluso usando la violencia. Además, se hizo evidente la implementación de la guerra no convencional a la que se unen las sanciones del gobierno estadounidense. Repasemos ahora este tema y cómo la dirección del país ha enfrentado esas agresiones. A mediados de febrero de 2014, la extrema derecha venezolana activó un plan golpista en el país que se extendió hasta junio para tratar de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. Las acciones dejaron un saldo de más de 40 muertos y 800 heridos y considerables daños a instalaciones y bienes públicos.
Como parte del plan denominado La Salida, grupos de choque con armas de fuego impedían el libre tránsito e incendiaban fachadas y sedes de instituciones públicas y privadas. Colocaban guayas en vías principales y asestaban tiros de gracia a quienes se atrevieron a despejar las calles y avenidas bloqueadas. El plan se articuló paralelamente con la guerra económica, el contrabando, la inflación inducida y el acaparamiento y sobreprecio de los productos de primera necesidad se usaron como estrategia para derrocar al gobierno democráticamente electo. Se ha intentado fabricar durante estas 4 semanas, particularmente en estas 4 semanas, un formato que combina todos los anteriores formatos para un golpe de Estado contra la democracia venezolana y contra la revolución bolivariana. Gracias al respaldo de varias naciones y bloques internacionales, la resistencia del pueblo y la fidelidad de las Fuerzas Armadas, bajo el liderazgo del presidente Maduro, la revuelta fue calmada y el golpe de Estado frustrado. En diciembre de 2014, al analizar un informe presentado por el Comité de Víctimas de las llamadas guarimbas, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo calificó los hechos como golpe de Estado silenciado por los grandes medios internacionales. Y ahora, como ha habido una emergencia de gobiernos soberanos, de gobiernos que están utilizando los recursos energéticos, pues se ha pasado, con un gran apoyo popular, se ha pasado a otro tipo de golpe, que es el golpe blando, o la guerra de cuarta generación, o la guerra de baja intensidad utilizando los medios de comunicación masivo y manifestaciones violentas. Desde aquí vamos a denunciar siempre eso, a pesar de que nuestra voz sea callada por los grandes medios de comunicación. El diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP continúa su desarrollo en La Habana con la posibilidad de un acuerdo definitivo para 2015. La victoria electoral del presidente Juan Manuel Santos dio un importante impulso al proceso que cuenta con un apoyo internacional amplio, pero con no pocos enemigos al interior de ese país sudamericano. El proceso colombiano de paz ha sido noticia día a día durante todo el año 2014. Las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, cumplieron el pasado 19 de noviembre 2 años de instaladas en La Habana. El aniversario coincidió con una gran crisis en medio de la negociación que dio al traste con la suspensión temporal de las pláticas. El incidente fue ocasionado por la captura del general del Ejército colombiano Rubén Darío Alzate, el militar de más alto rango que ha estado en poder de las FARC. Luego del hecho, el presidente Santos interrumpió el proceso y se vivieron momentos de tensión. El masivo apoyo popular a la reanudación de las negociaciones y la intervención oportuna y conciliadora de los países garantes, Cuba y Noruega, hicieron que las partes acordaran las condiciones necesarias para la liberación del general Alzate y otros 4 retenidos, y con ello la prosecución del diálogo de paz. 2014 fue un año electoral en Colombia, por lo cual la reconciliación y el entendimiento de las partes beligerantes estuvieron en el centro del debate por la presidencia del país. Los comicios se convirtieron en un verdadero referendo de paz, visiblemente polarizado entre quienes apoyaban la solución política a medio siglo de confrontación y los guerreristas. En segunda vuelta triunfó el candidato de la reelección e iniciador de este proceso de diálogos, Juan Manuel Santos. 2014 fue igualmente escenario de una serie de escándalos de espionajes asociados al proceso de paz. Salieron a la luz llamadas chuzadas, es decir, operaciones encubiertas de escuchas ilegales e interceptación de correspondencia electrónica a los integrantes de las delegaciones de paz, a periodistas que dan cobertura a este tema e incluso al propio presidente Santos. En cuanto a los avances en la mesa de La Habana, de los 3 acuerdos parciales ya logrados, en mayo de este año se pactó el tercero, referente a la solución al problema de las drogas ilícitas. Los 2 anteriores corresponden a los temas tierra y participación política. La discusión del tema víctimas ocupó el segundo semestre del año y se llevó a cabo de agosto a diciembre la visita a Cuba de 5 grupos de personas afectadas por el conflicto. Un total de 60 colombianos de un universo de más de 6 millones de víctimas pudieron verse las caras con sus victimarios y demandar el fin de la guerra, la no repetición y el resarcimiento de sus derechos violentados. También tuvo lugar a fines de este año el inicio del funcionamiento de comisiones de trabajo que de forma paralela a los debates de los plenipotenciarios de gobierno y FARC adelantan los temas por consensuar.
particularmente el fin del conflicto. Los otros equipos de expertos estudian la historia del surgimiento e impacto del conflicto armado y el enfoque de género a los acuerdos. Pero el mayor logro, sin dudas, estuvo casi al término del año, cuando las FARC, en un gesto de paz sin precedentes, decretó un cese el fuego unilateral e indefinido que solo será interrumpido si las fuerzas del Estado atacaran las estructuras guerrilleras. Otro hecho trascendente fue la siembra del árbol de la esperanza, un pino en tierra cubana en espera de frutos de reconciliación. La paz de Colombia continuará generando titulares en 2015 y no serán pocos los obstáculos, entre los que se augura la férrea oposición a este proceso que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Este 2014 ha sido un año de importantes acontecimientos en Estados Unidos, un periodo en el que el presidente Barack Obama comenzó a cumplir algunas de sus promesas. Una decisión muy esperada y que finalmente alegró el hogar de millones de latinos que viven en ese país fue la de suspender la deportación de una cifra más o menos calculada en 5 millones de indocumentados que, si pasan un chequeo de antecedentes penales y aceptan pagar impuestos, pueden quedarse en Estados Unidos. Una medida que permitirá incluir legalmente a una población que ya aporta muchísimo con su trabajo a la economía de ese país. El solo hecho de que ahora puedan manejar autos con una licencia, algo que no tenían, les devuelve un pedazo de dignidad porque antes estaban expuestos a muchos riesgos. Sin embargo, no podemos olvidar que en estos años del presidente Obama se rompieron récords en deportaciones masivas. Ahora se ha granjeado el voto de hasta 5 millones que probablemente serán fieles al Partido Demócrata. Y si de elecciones se trata, no ha sido un buen año para la facción gobernante que perdió el Congreso, ofreciendo a los republicanos la mayoría más amplia que se conoce desde 1928. Después de 6 años de entorpecer el camino a la solución de tantos problemas que aquejan a los estadounidenses, el Congreso republicano impedirá toda intención de Obama, ahora con más fuerza. Una institución altamente desprestigiada, con razón, que en vez de convertirse en el representante del pueblo se torna cada vez más en la conjunción de intereses financieros y políticos cuyo objetivo es perpetuarse en sus asientos. La gran deuda que persigue al presidente es la que tiene con la población afroamericana, personas de piel negra como él, que cada vez sufren más de la violencia policial. Pasarán a la historia tristes imágenes como la de Eric Garner siendo avasallado por 6 policías hasta morir. Luego los tribunales defendiendo a los policías y no a las víctimas, y mientras tanto crecen las listas de afroamericanos asesinados impunemente. Difícil hacer un resumen de lo que ha sucedido este año en Estados Unidos, pero me atrevo a afirmar que la decisión históricamente más importante del presidente, la que todos, no solo en ese país sino en el mundo, recordarán, fue la de tener el valor de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, la de decir por lo claro que el bloqueo es inefectivo, la de volver a sus palabras cuando era senador y lo dijo. Aunque la codificación del bloqueo siga siendo responsabilidad del Congreso, el hecho simbólico y político de que el presidente decida comenzar el camino de la normalización tiene una importancia que lo hará pasar a la historia. Hay quien dice que se tardó 6 años para empezar a gobernar. Yo digo que es mejor tarde que nunca. Sin dudas, Ucrania marcó el acontecer político internacional. Los enfrentamientos entre Estados Unidos y Rusia en medio de la crisis ucraniana llevaron a muchos analistas a especular sobre una nueva guerra fría. La periodista Daisy Gómez nos amplía. Cuando el pasado 22 de febrero se concretó el golpe de Estado inconstitucional y violento en Ucrania, se desató la persecución de los partidos opositores y de izquierda y la rusofobia comenzó a apoderarse de la sociedad. Yo tiré y seguiré tirando cócteles Molotov. Ya no tomamos rehenes, ahora iremos matando. Moscú llamó a la moderación y al entendimiento, pero Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron el extremismo de derecha con créditos millonarios, armamento y asesores militares. La respuesta del Kremlin fue la consulta a la población de Crimea, mayormente rusa, que decidió adherirse a la federación. Quedaba así asegurado el control ruso sobre la importante flota del Mar Negro. En el este de Ucrania, la región del Donbass, con población étnicamente rusa, desconoció al gobierno de Kiev y se declararon las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Desde marzo a la fecha, los ataques del ejército ucraniano y destacamentos neofascistas contra esos territorios y sus autodefensas han causado cerca de 4.500 muertes, decenas de miles de heridos, más de 2 millones de desplazados y daños materiales incalculables. Las medidas que la Unión Europea impondrá a Ucrania como asociada repercutirá duramente sobre la ya endeble economía, donde los impagos a Moscú por el suministro de gas ocupan un capítulo en desarrollo. A su vez, Occidente trata de desestabilizar a Rusia por todas las vías. La concentración de armas y efectivos, así como ejercicios militares en las fronteras con ese país, se han incrementado peligrosamente. El lenguaje político es típico de la Guerra Fría y la escalada de sanciones económicas buscan debilitar al país e indisponer a la población. Sin embargo, la popularidad del presidente Vladimir Putin ha crecido y el sentimiento nacional se ha acrecentado. Quieren resolver sus problemas a nuestra costa, quieren someternos a su influencia. Nunca nadie en la historia ha podido hacerlo y nadie podrá, pero sí que logran someter bajo su influencia a sus aliados. Eso sí que lo logran porque desgraciadamente muchos de sus aliados, en detrimento de sus propios intereses nacionales, tratan de proteger los intereses ajenos en una base y perspectiva poco claras. Las medidas punitivas económicas dañan a Moscú, pero también a Europa, que perderá solo en el sector agroindustrial más de 130.000 empleos. El Kremlin se orienta a sustituir el mercado europeo por convenios con naciones asiáticas y latinoamericanas, además de crear asociaciones económicas con sus vecinos más cercanos, como Belarus, Kazajstán y China, con quien concretó el llamado Acuerdo del Siglo sobre el suministro de gas. Los enemigos de Rusia no deben olvidar en el año que comienza que ese país cuenta con recursos materiales y humanos que, bien empleados, pueden vencer cualquier reto. La economía define en muchos casos el devenir del mundo. Este año estuvo marcado por el estancamiento de esta en Europa, un menor crecimiento en América Latina, sanciones contra Rusia y por último la caída de los precios del petróleo. Todas estas noticias marcaron la evolución de los índices económicos. Veamos el resumen que nos propone la periodista Marisela Recasens. Así es, la situación económica mundial cada vez tiene peor aspecto. La caída del 35% en el precio del petróleo en los últimos 5 meses es, sin dudas, una señal de alarma que deja al descubierto la desaceleración de la economía mundial. Cuando decimos desaceleración, estamos hablando de pérdidas de dinámicas en el crecimiento del Producto Interno Bruto de países tanto desarrollados como en los llamados emergentes. Fuentes como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, afirman que en el caso de las economías desarrolladas se mantienen importantes signos de desequilibrio. Digamos, una buena parte de los fondos que se han destinado al rescate, por ejemplo, de bancos europeos, lejos de ir a la inversión productiva, han alimentado la espiral inflacionaria de esos países. 3 de las 10 economías más grandes del planeta ya han entrado en recesión: Italia, Japón y Brasil. Y China pasó de 7,7 de crecimiento en 2013 a un 7,3 en 2014. América Latina y el Caribe, según CEPAL, solo crecerá este año apenas un 1,1%. Pero hay un indicador en la región que evoluciona muy negativamente y es el de la deuda externa. El doctor Ramón Pich, director del Centro de la Economía Mundial, nos argumenta. En la misma medida en que se ha consolidado, por ejemplo, esquemas como la ALBA TCP en el contexto de América Latina y el Caribe, por supuesto que esta nueva integración sostenida en nuevos principios, en un tratamiento más equitativo de las desigualdades, etcétera, el propio CARICOM, los vínculos entre Cuba y CARICOM, el Mercosur con la incorporación de Venezuela, etcétera, son elementos que permiten hablar de un mayor dinamismo en la región, y en la medida en que se fortalezca esta nueva integración, sobre todo a partir de estos elementos nuevos
de que son portadores estos esquemas, sobre todo el caso de CELAC y la ALBA, por supuesto que la región podría estar en mejores condiciones para enfrentar una situación como esta crisis que es global, pero en la medida en que se mejore la integración de los pueblos, por supuesto que se estaría en mejores condiciones para enfrentar lo que pueda venir en el próximo año 2015. Doctor, pronóstico de la economía mundial. Bueno, con relación al año 2015, la mayor parte de las fuentes internacionales tienden a ser optimistas en el sentido de señalar que el comportamiento que ha tenido, por ejemplo, la economía norteamericana en los últimos trimestres del año 2014 pudiera potenciarse para el futuro y pudiera sostenerse una recuperación para el año 2015. A mi juicio no hay elementos sólidos, elementos contundentes que permitan hablar de una recuperación o de una salida definitiva de la crisis en el año 2015. Persisten importantes desequilibrios en el área desarrollada, desequilibrios que de alguna manera se transmiten también por los canales monetarios, financieros y comerciales al resto del mundo, incluidas incluso las llamadas economías emergentes, que son de hecho polos muy dinámicos de la economía mundial y también se han visto afectadas por esta situación y podrían seguir afectadas para el próximo año. Dinamizar el crecimiento económico y revertir la desaceleración en el actual contexto de la economía mundial plantea amplios desafíos para la región. Según la CEPAL, el débil ritmo de crecimiento de los países desarrollados y la moderada expansión de las economías emergentes, junto con la dinámica del comercio mundial posterior a la crisis financiera, hacen prever que el aumento de la demanda externa de la región será lento y complejo. El organismo de Naciones Unidas recomienda potenciar las oportunidades de inversión productiva e incrementar los esfuerzos por abrirse espacios en nuevos mercados. En ese contexto, los procesos de integración regional como el Mercosur, el CARICOM y el ALBA tienen ante sí el gran desafío de fortalecer su capacidad para enfrentar los azotes externos a través de la integración energética, financiera y la complementariedad. En Oriente Medio la situación no mejoró en este 2014. La proyección bélica de Estados Unidos devolvió a esa región a las tropas norteamericanas. Esto ha complicado la situación en una parte del mundo que vive varios conflictos. Las exitosas gestiones en diversos ámbitos por la Autoridad Nacional Palestina para obtener el reconocimiento de su Estado crean un clima favorable para el logro de este largamente acariciado empeño. El gobierno de Washington precisa ahora implementar una política más equilibrada que enfatice sus relaciones con el mundo árabe. En este contexto de transformaciones, se incrementa el interés por encontrar una solución a este viejo conflicto, pese a la inflexibilidad de Israel. Un aspecto de sumo interés en el periodo lo ha sido la vertiginosa expansión de una de las organizaciones yihadistas más agresivas y letales dentro del conflicto interno sirio. El autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante, que en su búsqueda por obtener el control de territorios donde establecer su emirato, se ha enfrentado lo mismo a fuerzas gubernamentales de ambas naciones, así como a las antigubernamentales, que no compartan sus extremistas puntos de vista. Este grupo, notable por sus criminales acciones, lo componen unos 30.000 efectivos de 90 países, un 10% de ellos europeos. Cuenta con ingresos en el orden de los 2 millones de euros diarios, representando así al grupo terrorista más rico de la historia y de momento la mayor amenaza para toda la región. El gobierno sirio, por su parte, en medio de tan complicada situación, ha sido capaz de mantenerse firme y su ejército ha venido obteniendo importantes victorias en los últimos meses contra los grupos opositores, particularmente en las áreas de Damasco y Alepo. Otro aspecto singular en el periodo han sido las conversaciones de Irán con el grupo 5+1 en Viena, que tienen como objetivo arribar a un acuerdo que podría transformar a Oriente Medio. De lograrse el acuerdo final, permitiría finalizar las sanciones económicas contra Irán y comenzar el acercamiento de Occidente a esa nación luego de 3 décadas de hostilidad. Las actuales negociaciones esperan terminar con la sospecha de Occidente de que Irán aspira a fabricar una bomba atómica y de esta forma permitir a la nación persa continuar con su programa nuclear civil bajo el control de regulaciones internacionales.
Y a las malas noticias, este año 2014 se sumó un brote de ébola que ya ha cobrado la vida de más de 7.000 personas en África Occidental. La epidemia entra en su segundo año marcada por la movilización internacional, pero también por los injustos efectos del orden económico mundial, sin dudas una de las razones de la crisis sanitaria. Según los científicos, el primer caso de la actual crisis se registró el 26 de diciembre de 2013, cuando un niño de 2 años en una zona remota de Guinea presentó síntomas de una rara enfermedad que posteriormente se detectó como el virus de ébola. No era una enfermedad reciente, pero las grandes transnacionales farmacéuticas nunca le prestaron atención por no ser un padecimiento del primer mundo. Estaba localizada en países pobres y no les era rentable la búsqueda de una vacuna. Los africanos no la podían pagar. El brote se encontró con un terreno fácil en la República de Guinea, Liberia y Sierra Leona, los 3 países más afectados. Los deteriorados sistemas de salud, la poca capacitación de sus médicos, los pocos recursos económicos y la pobreza y también la falta de una cultura sanitaria en la población, bueno, pues fueron factores que se unieron y provocaron una epidemia incontrolable hasta el día de hoy. Un estudio reciente sobre las políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional a los países afectados por el ébola demuestra que sus sistemas de salud eran devastados desde hace años. Los programas del FMI impusieron los famosos recortes. Un solo ejemplo, en Sierra Leona, el personal médico del sector público se redujo en 80% en solo 4 años. Perspectivas hacia el futuro, bueno, varios países se esfuerzan para lograr una vacuna contra el virus. El problema será el acceso. Las propias instituciones internacionales han advertido que la supuesta cura no estará al alcance de todos, por lo menos no en los primeros momentos. La mayor esperanza a corto plazo descansa sobre los más de 400 médicos cubanos que laboran en el occidente africano junto a médicos de organizaciones humanitarias internacionales, una posición tan riesgosa como heroica, por la cual disfrutan de varios reconocimientos internacionales, entre ellos el más importante: la admiración de su pueblo, el cubano, y el agradecimiento de sus pacientes. Pero no solamente el ébola fue noticia en África. ¿Cuánto han avanzado los países africanos en la solución de sus conflictos y en la lucha contra la pobreza? Bueno, sobre eso nos comenta la periodista Magalis Rodríguez Varona. África, un continente que acaparó las noticias en los últimos meses del 2014 como consecuencia de la muerte y desesperación causada por el virus del ébola en países del occidente africano. Para muchos, esa epidemia estuvo precedida de otra, no precisamente de carácter médico. Se trata de las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que absorben los recursos de gobiernos y pueblos africanos, impidiéndoles desarrollar con éxito un programa nacional de salud pública. Así fue catalogada por expertos la situación generada en Sierra Leona, Guinea y Liberia, los 3 países más golpeados por el ébola, que sufren a su vez el desfalco de sus economías por esas entidades financieras internacionales. Pero el 2014 también trajo para África buenas noticias. Según un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, los países de África subsahariana experimentaron un notable desarrollo económico en los últimos años. El documento señala que la tasa de crecimiento en la región pasó del 1,9% en 1994 al 7% en el quinquenio más reciente. Angola, Namibia, Lesoto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, República del Congo, Sudáfrica, Mozambique y Ghana están entre las naciones de mejores resultados de la región, apunta el informe. Los especialistas señalan entre las causas del crecimiento las acertadas políticas socioeconómicas aplicadas por los gobiernos, el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, el aumento de las inversiones nacionales y foráneas, la elevación de la productividad de la mano de obra y la mejoría de la capacidad empresarial de los productores africanos, unido a la alianza estratégica de la región con China y otras economías emergentes como Brasil y la India. En lo referente a las históricas relaciones que unen a África y nuestro país, el año 2014 ha sido catalogado de fructífero en ese renglón. Varios presidentes y altos funcionarios africanos realizaron visitas oficiales a Cuba. José Eduardo dos Santos, presidente de Angola, Hifikepunye Pohamba, presidente de Namibia, Mahamadou Issoufou, presidente de Níger, Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial,
Denis Sassou Nguesso, presidente de la República del Congo, y Domingo Simões, primer ministro de Guinea-Bissau, estuvieron en la isla. Además, se recibieron delegaciones de Zimbabue, Togo y Gabón, entre otras. El fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el incremento de la cooperación sur-sur fue el resultado más notable de todos los encuentros. Expertos coinciden en señalar que los acontecimientos de los últimos 12 meses permitieron acortar la distancia geográfica que separa a África de la mayor de las Antillas. Y sin duda alguna la noticia más importante para nuestro país se dio a conocer casi al finalizar el año. Un regalo que hará este final de 2014 una celebración doblemente especial. Por un lado, el comienzo del fin de un histórico conflicto con Estados Unidos. Y también, Oliver, la llegada a la patria de nuestros 3 héroes prisioneros en Estados Unidos, Gerardo, Antonio y Ramón. Un acontecimiento que nos ha permitido ver por fin a los 5 juntos en Cuba. Sin embargo, Cristina, y a pesar de los grandes acontecimientos, el bloqueo que Washington mantiene sobre Cuba permanece. Las medidas que el presidente Barack Obama calificó como el cambio más significativo de la política de su país hacia Cuba en 50 años son sobre todo el resultado de la sostenida resistencia del pueblo cubano y su revolución de los humildes y para los humildes, y también de la solidaridad de la comunidad internacional. A través de estos cambios pretendemos crear más oportunidades, tanto para el pueblo cubano como estadounidense, y comenzar una nueva era entre las naciones de las Américas. Esas decisiones de la máxima dirección del Poder Ejecutivo de Estados Unidos permitirán cambios que incluyen el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el posible incremento del intercambio comercial, la oportunidad de realizar transacciones financieras y la flexibilización de la prohibición de viajes de los norteamericanos a la mayor de las Antillas. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. De acuerdo con el secretario de Estado estadounidense John Kerry, la política de bloqueo, lejos de aislar a Cuba, aisló a Washington, y las nuevas medidas deben marcar el inicio del proceso hacia la total normalización de las relaciones bilaterales. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Por su parte, el presidente estadounidense aclaró que su administración acogerá con beneplácito una acción del Congreso para relajar o levantar esas sanciones unilaterales. En este sentido, voy a comprometer al Congreso en un debate serio para realizar el levantamiento del bloqueo. Ambos países agradecieron la mediación del Vaticano y en especial del Papa Francisco en el logro de este acercamiento, al igual que a las autoridades de Canadá. El presidente cubano destacó que los progresos alcanzados demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. La medida tuvo una favorable acogida en el seno de la comunidad internacional. En ese sentido, se manifestaron gobiernos, organizaciones y personalidades de todo el mundo. Mandar desde aquí, y estoy segura que estoy representando el sentimiento y la voluntad de todos, un inmenso saludo y profundísimo respeto a la dignidad del pueblo cubano y de su gobierno, que supo mantener en alto sus ideales. Y Cuba de pie allí, con los cubanos, un pueblo culto, educado, digno de valores. Y ha dicho el presidente Barack Obama que no pueden seguir insistiendo en una política de tratar de llevar al colapso a Cuba como una forma de hacer política. En el más reciente análisis de la ONU del proyecto de resolución contra el bloqueo, se recoge que el mismo ha causado en 53 años pérdidas de alrededor de $1 billón al pueblo cubano.
Comienza un nuevo año con muchos retos por delante. El exitoso final de una larga lucha por el regreso de los 5 entusiasma a muchos. Ahora, más pendientes que nunca de lo que suceda fuera de fronteras, porque somos parte del mundo. Así es, manténgase informado. Por nuestra parte, el compromiso de llevar a ustedes todos los días mejor y más rápido los acontecimientos del mundo. Muchas felicidades a todos. Feliz Año Nuevo. Nos vemos en el 2015. Hasta entonces, la televisión cubana les desea muchas felicidades. Para mí también. Un placer.